Hola, nosotros somos el equipo 5 y vamos a hablar acerca de los pesticidas. ¿Qué son los pesticidas? Los pesticidas es cualquier tipo de sustancia, ya sea líquida o sólida, la cual es elaborada con diferentes químicos. Se utiliza para controlar, matar o repeler diferentes tipos de plagas de cualquier tipo de organismo vivo que provoque un daño o pérdidas económicas en diferentes aptitudes. Los pesticidas se clasifican en diferentes según su función, los cuales son los insecticidas, fungicidas, molusquicidas, ovicidas, herbicidas, acaricidas, rodenticidas y nematicidas. Normalmente nosotros ocupamos los insecticidas, los rodenticidas y los acaricidas. Los insecticidas se ocupan para los insectos, los rodenticidas para los roedores y los acaricidas para los Estos ácaros. mismos se conforman en tres. Algunos ejemplos de ellos son los organoclorados, que son derivados principalmente de los hidrocarburos, de los halógenos de los hidrocarburos, se ocupan principalmente en la agricultura y algunos de ellos son aladrín y coldano. Otros serían los carbamatos, son derivados de los éteres de ácido, se ocupan igualmente en la agricultura y algunos ejemplos serían el aldicarb y el carbofurán. Y por último, los organofosfados son derivados de ésteres de ácido fosfórico y algunos ejemplos son los paración y malación. Hola, mi nombre es Iker Arzola Cadena y bueno, vamos a pasar a la parte del análisis de pues la estructura, ¿no? De cómo están formados los pesticidas. Bueno, aquí tenemos una molécula de agua. Aquí podemos ver en 3D una estructura angular y pasando a los organoclorados, tomamos aquí el DDT. Como su nombre lo dice, debe de tener un átomo de cloro por lo menos. Entonces aquí, mira, los podemos localizar fácilmente. Están acá arriba, otros dos acá abajo. Acá en la parte del órgano fosforado tenemos presencia de oxígeno por acá, nitrógeno, aquí el fósforo, que es el que nos interesa, y un azufre por acá. Aquí podemos igual observar su estructura molecular. Eh, Acá dentro del carbamato vemos que, bueno, lo que predomina es el carbono, ¿no? Y tenemos igual presencia de oxígeno y de nitrógeno. Bueno, dentro de la configuración electrónica vemos que no tenemos elementos que no tienen demasiados electrones. Creo que el más grande es el azufre con 16. Entonces, pues es el más grande, ¿no? Vemos que las cargas formales son igual a 0 en todas, del cloro en los organoclorados, del fósforo en el paratión y del carbono y del nitrógeno en el carbofurano, ¿no? Vamos a ver la tabla número 2. Tenemos las estructuras desarrolladas y las simplificadas. Vemos que si nos damos cuenta, en la parte de electronegatividad, ninguno pasa del 1, el más alto es el 1. Entonces vamos a tener en todas tipos de enlace doble covalente, polar y no polar. Bueno, en algunos solamente polar, pero en su mayoría son polar y no polar. Mira aquí, nada más covalente. Y bueno, en la tabla número 3 tenemos solo una parte del DDT. Tomamos nada más esta molécula. Vemos que en su mayoría los momentos dipolares son diferentes de 0, menos en esta. Y tenemos muchos puentes de hidrógeno, debido a que, bueno, en este y en este, tenemos presencia de oxígeno, nitrógeno, acá otra vez oxígeno. Entonces, bueno, por eso es que tenemos puentes de hidrógeno.
Em, en los densidad y punto de ebullición, tenemos aquí un punto de ebullición bastante alto, aquí baja, en el malatión, en el aldicarb, que es, tenemos uno muy alto también, y en el paratión también uno más alto, ¿no? En su mayoría se encuentran en estado líquido o gaseoso. Vemos que la solubilidad en agua es moderada. En el caso del DDT, solubilidad baja en el malatión. En esta tenemos solubilidad moderada, baja, alta solubilidad en este que tiene más átomos de carbón, y solubilidad moderada en el agua en este que es más, que tiene más oxígenos, ¿no? Y bueno, esto sería todo por la parte del análisis de la tabla. Alberto Rodríguez del Valle presenta impacto en el medio ambiente y en la salud. Como ya hemos visto, la química ha traído muchos beneficios a nuestra vida cotidiana. Sin embargo, también tiene algunas desventajas y elementos que deberían poder corregirse con el desarrollo de nuevas tecnologías. Y los pesticidas no son la excepción, pues así como han traído desventajas en su desarrollo, como en eliminar las plagas que amenazan con consumir nuestro alimento, los inconvenientes son igual o más relevantes. Dentro de las desventajas se encuentra su gran impacto al medio ambiente y a la salud del ser humano. Iniciando por el impacto al medio ambiente, se encuentra la contaminación de suelos y cuerpos de agua cercanos. Debido a su fácil difusión, que significa el movimiento de moléculas en el entorno, son fáciles de llegar a lugares de contaminación, como el suelo. Debido a su composición, son absorbidos de manera fácil, así también como gracias a la lixiviación, que es una de sus propiedades como ya fue mencionado. Su volatilidad también es uno de los factores que ayuda a que su dispersión sea mucho mayor. Ahora bien, por otro lado, al ser absorbidos por el suelo, a su misma vez, son absorbidos por los alimentos que están siendo irrigados, alimentos que nosotros consumimos. Y al ser consumidos, estamos expuestos a estas moléculas dañinas con cierto grado de toxicidad. Y a pesar de estar en cantidades muy pequeñas dentro de nuestros alimentos, su presencia es innegable. Y existe una variedad de estudios científicos que confirman que a largo plazo y tras varios años de consumo es posible desarrollar enfermedades derivadas del consumo de estas toxinas, tales como el cáncer. Entonces, es momento de preguntarnos si realmente vale la pena seguir consumiendo esos alimentos. Uno de los métodos para la remoción de los pesticidas, a pesar de no ser completamente eficaz, es la filtración por cuerpos de agua. Esta es una alternativa viable, ya que los pesticidas, al pasar por el cuerpo de agua, suprimen las partículas contaminantes, aunque este proceso pueda eliminar minerales del agua. Otro método y algo que también influye es el terreno en el que se riegan los pesticidas. Sin embargo, se han encontrado varias alternativas como reproducir hongos o algunas bacterias para evitar que los pesticidas se recorran y no infecten más zonas, contaminándolas químicamente. De estos dos métodos, el más viable es el primero, ya que al filtrarse por agua reduce muchísimo más los químicos, además de que el agua es un recurso fácilmente encontrable y al ser un líquido disuelve rápidamente los pesticidas. Aunque estos dos métodos sean eficaces para la reducción de contaminaciones de los pesticidas, siguen sin eximir a los pesticidas de ser altamente contaminantes. A pesar de ser filtrados por el agua, ese agua queda infectada y puede llegar a ríos, océanos y afectar la flora y fauna de las zonas, tanto a mamíferos como a peces que podrían... Esto, además de generar daños en los ecosistemas que se contaminan, también pueden llegar a afectarnos a nosotros, ya que puede llegar a ser agua que bebamos o puede llegar en forma de comida, como los peces, por ejemplo.
Es muy importante reducir los consumos de pesticidas en todo el mundo o buscar alternativas más naturales para eliminarlos por completo y así detener toda esta contaminación que se genera. Las fuentes que utilizamos para esta investigación son las siguientes.